en ¿Qué tal, Fernanda? @el hombre robot llega a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Su nombre, Said Badwan. Curiosidades de animales. ¿Qué tema más interesante? A ver, te escuchamos, mi querido Said. Si te has preguntado, luego hay cosas muy interesantes en la naturaleza que de veras llaman la atención. Por ejemplo, ¿te habías imaginado alguna vez que el sudor de los hipopótamos en realidad es color de rosa? Ay, ¿cómo crees? Es en curioso, serio? pero sí, así es. En realidad, se trata de algo diferente al sudor que producimos los humanos. El sudor de los elefantes está mezclado en parte con su propia sangre y tiene esta coloración entre rojiza y rosa, que en realidad se ve más rosa que rojiza, y que lo que permite es que ellos puedan enfriarse y restablecer su temperatura. Entonces de repente los ves y te preguntas como qué tienen encima, pero es eso, es como su sudor color de rosa. También, ¿te habías preguntado alguna vez si las ranas toman agua? No. Resulta ser que no. Las ranas absorben a través de su piel el agua de su alrededor. Entonces, si una rana ha estado deshidratada al sol por mucho tiempo, no es como que le puedas dar agüita en la boca porque lo único que vas a hacer es ahogarla y necesitaría más tiempo para recuperarse. Pero curiosamente, los peces sí toman agua. Los ¿Cómo? peces, mientras están en el agua, en lugar de simplemente absorberla, abren su boquita y toman agua. Pero aquí depende. Los peces de agua dulce, pues toman el agua del río, ¿no? Ujú. Pero si eres un pez de agua salada, la tienen que filtrar primero. Entonces hacen todo lo posible por filtrarla con su boca, con sus branquias, etcétera. Y así es como consumen el agua. Y después su cuerpo intenta desechar la sal adicional que consumen. Hablando de curiosidades genéticas, ¿sabías que tú y yo, nuestro ADN, somos 70% babosas? Así como los ¿No caracolitos sin gusanos? caparazón. Yo pensé que éramos gusano en el 70%. Pues mira, somos de todo. En realidad estamos muy, muy cercanos a los roedores y a los cerdos. Por eso, cuando se hacen pruebas genéticas, se hacen con ellos. Pero pasa algo muy curioso con las cosas genéticas. Por ejemplo, ahora que lo mencionas, hay un animalito que se llama la musaraña elefante. Una musaraña, que casi nadie sabe lo que es como un ratón súper tierno. Entonces es así, es como un ratoncito, pero en lugar de ser feo parece un osito acariciable. La musaraña elefante es lo mismo, pero con unas orejotas de Dumbo. Y ese animal, así chiquito, es genéticamente más parecido a un elefante que a una musaraña convencional. La genética es muy interesante. Un pequeño cambio en un porcentaje genético crea una gran diferencia en cómo nos vemos. Y ya que estamos hablando de elefantes, un dato curioso. Un elefante suponemos que es uno de los animales más grandes del mundo, ¿no? Siempre los Sí. asociamos con que son enormes. Pero ¿sabías que todo un elefante pesa menos que la lengua de una ballena azul? ¿Cómo crees? De hecho, los cuerpos de las ballenas azul son tan supermasivos que sus corazones laten solamente 9 veces por minuto. Esto permite que puedan funcionar sin sobreestresarse y morir prematuramente, como mueren muchos animales O sea, de la infartos. lengua pesa alrededor de 3 toneladas. ¡Qué barbaridad! Uy. Y hablando de lenguas grandes, ¿sabías que los pandas pasan 12 horas del día comiendo? Eso significa, o sea, hacen esto porque necesitan ingerir 12 kilos de bambú al día. Esto es porque es un alimento súper fibroso, ¿no? Es como cuando la gente quiere bajar de peso y come alimentos fibrosos porque tienen una baja densidad calórica. Quiere decir que es mucho volumen para pocas calorías y para las que necesita un oso literalmente para sobrevivir y estar. Entonces están ingiriendo 12 kilos de bambú al día. Así que le podemos echar la culpa al bambú por no ser tan nutritivo o a los pandas por ser tan golosos que no quieren dejar de comer. ¿Cómo son agresivos los pandas? Porque tienen esta imagen de ositos cariñositos y yo no tengo tal certeza, fíjate. Siento que son Mm, muy agresivos. no, fíjate que ¿Cómo son? justo es como tú dices, en el sentido de que, o sea, en realidad hay pocos animales que le podrían ganar en una batalla a un ser humano. Curiosamente somos unos animales muy poderosos. Digo, no te estoy diciendo que nos compares con nuestra habilidad para pelear contra un tiburón en el mar,
porque es igual de injusto que comparar al tiburón luchando una pelea contra nosotros en tierra, sin armas, ¿no? Entonces, los osos son de los pocos animales contra los que no tienes oportunidad alguna en combate. Un oso te destruiría por completo. Fíjate, hay tribus en África donde para que los hombres se consideren hombres como tal, para ser aceptados en sociedad como un hombre, lo que tienen que hacer es salir, conseguir una piedra tipo como un cuchillo, ir y matar un león con sus propias manos. O sea, los seres humanos somos muy capaces de derrotar a un león en batalla, pero no podríamos contra un oso. Los osos panda, cuando son chiquitos, son muy necesitados de afecto y se la pasan abrazándose de todo lo posible, especialmente si no tienen a su mamá. Y por eso tenemos esta idea de que son como ositos cariñositos, ¿no? Pero siempre lidiar con esta clase de animales es bastante peligroso. Yo creo que hay como una especie de cariño, pero de terror, ¿no? Sí, Eh, necesitan protección. necesitan protección. Yo creo que el oso panda, digo, sí, lo ves bonito y pues, sus 12 kilos de bambú y comiendo, pero pueden, son muy hábiles, son solitarios, tienen un sentido del olfato muy desarrollado eh, y son, al cabo, pues salvajes. Como todos los animales, si se sienten amenazados por ti, su reacción va a ser defenderse, ¿no? Yendo a un dato un poco más tierno, ves que todos tenemos huellas dactilares y son diferentes y con eso abrimos puertas y te identifican si cometes un crimen, etcétera. Pues en este caso, las huellas dactilares de los perros y de los gatitos en realidad están en sus naricitas. Tienen Mm. algo similar a nuestras huellas dactilares y no son nunca parecidas. Pero aquí hago énfasis en el no son nunca parecidas, porque curiosamente, tanto con ellos como con los humanos, en realidad sí pueden serlo bastantes. Se dice que no es posible que haya dos exactamente iguales, pero no tiene nada que ver. Sí podría ser como en la canción de Esas son puras mentiras, esas huellas dactilares eran igualitas a las mías, porque en realidad cuando las toman los policías, solo se fijan como en que haya un cierto porcentaje de coincidencia y sí podría cometerse errores. Pero al final del día la probabilidad de que esto pase es tan bajo, o sea, entre todos los códigos genéticos, que pues si a alguien agarran con huellas similares, ni modo, le va a tocar, ¿no? ¿Sabías que las tarántulas pueden pasar 2 años sin comer? ¿2 años? Es un proceso parecido al que pasa una persona cuando lleva mucho tiempo sin comer. Se le llama autofagia y es cuando te empiezas a comer a ti mismo. Y no es que agarren con su boquita y se empiecen a morder las patitas, sino que se empiezan a adelgazar y adelgazar y adelgazar porque se comen a sí mismas por dentro hasta que logren recuperar algo que estén consumiendo y pum, pueden llegar a normalizarse de nuevo. Es un caso parecido al de los camellos. ¿Sabías que los camellos pueden pasar hasta 10 días sin tomar agua? 10 días. Y cuando finalmente encuentran agua, se pueden tomar hasta 106 litros de un jalón. Ándale. Son animales Oye, el olor de interesantísimos. de los camellos es terrible, ¿eh? No Ay, sé, sí. si te llegas a subir a uno, no se te quita con nada. Es una cosa curiosísima porque ves que en realidad se los comen y toman la leche y alguna vez que estábamos platicando del tema de los virus, del coronavirus, etcétera, y de dónde vienen, pues venía de haberse tomado la leche de esos animales. Es curioso, ¿no? Lo que le gusta hacer a la gente alrededor Es del mundo. increíble. La jirafa es el único mamífero que no hace ningún sonido, ¿no? ¿Te acordarás de cuando se puso de moda la canción esa de ¿y cómo le hace el zorro? Ujú. Pues cómo le hace la jirafa es la verdadera pregunta. Y científicos que se la hicieron y no tenían nada mejor que hacer al parecer, los estuvieron grabando a diferentes animales en zoológicos y en vida silvestre por más de 5,000 horas y descubrieron que las jirafas no hacen ningún sonido. Hablando de animales que hacen cosas raras, los escorpiones son de los pocos animales que cometen suicidio. En realidad, rara vez se mata El un pelícano escorpión. también, El pelícano es uno de ellos es también. que se Hay suicidan. muy pocos Sí. animales que realizan esta labor. Y algo muy curioso, por ejemplo, cuando el escorpión se siente en peligro, se empieza a picotear hasta que muere de inmediato. ¿Y qué pasa? Cuando un escorpión te está persiguiendo, por ejemplo, si tienes algo que tenga alcohol contigo y se lo echas encima, se empieza a rechazar a sí mismo y se empieza a atacar hasta matarse y te va a dejar en paz.
A ver, ¿cómo? Entonces es una técnica de supervivencia con echarles escorpiones. alcohol, oigan, Sí. porque miren, uno no Que en quiere andar México matando hay, esos animalitos porque no sabemos si es una reencarnación de un tío, vas a ver, pero donde te topes uno güero de Durango, verás si no le echas el alcohol. Pues podrá ser reencarnación de mi tío, pero si me pica va a ser algo complicado, El que va a ¿no? reencarnar eres tú, fíjate. ¿No? Me encantó. Y hablando de animales que pican, ¿sabías que las abejas reconocen las caras de los humanos? ¿Cómo? Pueden saber que tú eres Fernanda y que yo soy Said. Y si la fui a molestar y me quiere picar, sabe a cuál de los dos picar. Y las abejas, cuando te pican, o sea, lo hacen como una forma de proteger a las demás abejas, porque ven que eres una amenaza para su colmena, porque las abejas saben que mueren cuando te pican. Y hablando de cosas interesantes de las abejas, es un exquisito manjar comerse su vómito. Y lo digo de esta forma para ver qué cara ponías, pero en realidad eso es la miel. Que por cierto es el único alimento del mundo que no se pudre. Se conservaba en la antigüedad, por ejemplo, hay restos de momias del antiguo Egipto que están perfectamente preservados porque están recubiertos en miel. ¿Pero no le sale hongo? ¿No? Ah, caray. Si es original no le saldría hongo, pero los que no son originales... Ah, sí, claro, aguas. si te hacen una cosa que no. Para hacer 1 kilogramo de miel necesita una abeja recorrer 4 millones de flores. Imagínate, y nosotros agarramos y le echamos 4 cucharadas al café. No vemos el trabajo de las pobrecitas. Pero pues, así son las cosas. Y hablando de animales interesantísimos para cerrar, este ya es muy matemático, pero ¿sabías que los grillos son un termómetro bastante preciso? Si quieres saber en grados la temperatura de un lugar y hay un grillo cantando, tomas sus cantos por minuto, los divides entre 5, le restas 9, así los cuentas, divides entre 5, le restas 9 y tienes la temperatura del lugar, ya que según la temperatura cantan más rápido o más lento, y siempre es a esa razón. Y se parece mucho como a las fórmulas que usas para pasar, por ejemplo, entre grados Celsius a Fahrenheit. La conversión es parecida. Divides entre y le restas tanto. Gracias, Said Badwan. @elhombrerobot. Consulten sus redes porque ahí hay muchísima información de Said. Es nuestro gurú. El hombre robot está aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y nos trae